Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jas González y el día de hoy haré un taller en relación a la toma de notas y la retroalimentación en discursos para el CEMUDELLIN 2024, puesto que ahora el manual de discursos invita a las personas jueces a realizar retroalimentación a las discursistas, pues es muy importante poder hacer un repaso general o algunas recomendaciones generales sobre este punto desde mi experiencia como adjudicadora. Con base en esto, entonces vamos a abordar de manera muy concisa 4 puntos importantes. Tampoco quisiera que este sea un taller pesado, sino que sea lo más dinámico posible y que lo puedan ver en cualquier momento si es que deciden como refrescar algunas cosas. Primero, ¿para qué nos sirve la toma de notas? Segundo, implicancia de una toma de notas adecuada. Tercera, aspectos relevantes a considerar en la retroalimentación. Y cuarto, cómo brindar una buena retroalimentación. Primero, en relación a para qué nos sirve la toma de notas, es muy importante hacer un disclaimer general que siempre se hace cuando las personas juezas empiezan dentro de la categoría. Sin embargo, como la categoría de discursos cada vez más se está expandiendo mucho más, entonces es importante recalcarlo, ¿no? Y es que no existe una forma específica o un modelo de toma de notas. Es decir, yo no puedo llegar a este taller y decir, la toma de notas tiene que ser así o tiene que contener estos puntos o tiene que ser de esta forma, porque cada persona finalmente tiene formas distintas de poder captar la atención. Es decir, mientras que en el Open, por ejemplo, una persona jueza es más que suficiente con que escuche lo que está diciendo la persona oradora para poder evaluar los argumentos y simplemente hacer el análisis lógico en relación a, por ejemplo, si lo que dice es plausible, si lo que dice es probable, si lo que dice es comparativo. En este caso, en discursos no solo nos enfocamos en el contenido, sino que tenemos una serie de otros pilares en relación a la forma en la cual el discurso se está realizando a nivel, por ejemplo, físico, a nivel de matices vocales, a nivel de estructura. Es decir, hay una serie de otros puntos que también son tomados en consideración. Por ende, al haber muchos más factores involucrados que pueden llegar incluso a no solo requerir como uno de tus sentidos, que es el oído, sino también requerir de la vista porque tienes que verlo, o requerir de otras cosas incluso en en algunas rondas, como lo puede ser el gusto cuando tienes que probar algún tipo de alimento, comida, entre otros. Entonces es muy importante que sepamos que la categoría no tiene una sola forma de poder hacer las cosas. Al igual que decimos que un discurso no tiene una sola forma de ser ejecutado, la toma de notas en discursos no tiene una sola forma de verse, sino que tiene que considerar ciertos aspectos relevantes. Con base en esto, entonces es importante considerar para qué nos sirve la toma de notas. ¿Es necesario tomar notas siempre? Lo importante en sí de la toma de notas es dar una evaluación completa al discurso con apoyo de este recurso. Es decir, la toma de notas no es fundamental o no es vital dentro de la evaluación. Es simplemente un apoyo que debe ser eso, debe ser un apoyo. No debe ser algo que limite tu atención o no debe ser algo que te impida juzgar el discurso de manera completa. Por ende, tiene que ayudarte a justo eso, prestar atención a los puntos importantes sometidos a evaluación y que seas capaz de juzgarlos en el momento de la deliberación con apoyo de este recurso. Con más en esto, entonces, viene como la segunda parte de este PPT, no, bueno, de esta diapositiva, que es lo que está en el lado derecho, y es las notas no tienen que ser bonitas en un sentido estético, tienen que ser notas útiles. No importa si es que tus notas pueden ser 10.000 flechas y garabatos como lo son las mías, por ejemplo, sino tienen que ser notas útiles que te permitan poder hacer esta evaluación completa dentro del discurso. Lo que más importa es que puedas evaluarlo bien. Entonces, la toma de notas nos sirve para eso, como un recurso adicional para poder emplear este análisis en relación a los discursos que tenemos dentro de nuestras cabezas y materializarlo dentro de la deliberación y plasmarlo dentro de los resultados que subimos dentro de las variables. Con base en esto, entonces, ¿cuáles son las implicancias de una toma de notas adecuada? Puesto que no existe una sola forma de hacer la toma de notas, ¿qué cosas deberíamos considerar? Tres puntos importantes. Lo primero, que no distraiga tu atención. El discurso no solo es escuchar, el discurso también tienes que verlo en muchas ocasiones, porque también tenemos que evaluar el manejo del espacio, también tenemos que evaluar, por ejemplo, los gestos, tenemos que evaluar, por ejemplo, el lenguaje corporal, entre otros. Entonces, tu atención tiene que ser completa en muchos aspectos. Y es que la toma de notas está distrayendo tu atención, entonces no está haciendo una toma de notas adecuada. Es importante poder tratar de encontrar otras formas de poder hacer que deje de ser un distractor y se vuelva un acompañante o un recurso óptimo.
Lo segundo es que contenga los aspectos más relevantes de del discurso de la persona que está haciendo la ponencia, puesto que si es que tenemos tantos pilares por evaluar, a veces puede llegar a ser un poco confuso o puede llegar a ser un poco complicado el hecho de recordar todo el discurso y de todas las personas discursistas, em, y hacer una evaluación concisa o completa de cada uno de estos pilares o de cada uno de estos discursos de la manera adecuada. Entonces, las implicaciones de una toma de de una toma de notas adecuada sería que contenga los aspectos más relevantes del discurso y que con base en eso pueda servir como un apoyo para luego tú poder analizar y hacer una correcta deliberación, hacer un correcto análisis, un correcto aporte y hacer como dar un puntaje adecuado en relación a lo que te dice la tabla de Mia. Y por último, el orden y la claridad. Again, no se trata de que sea un orden como estéticamente bonito, sino que para ti sea ordenado. Si para ti tener 1000 flechas, una cruzada con la otra, está ordenado y es claro porque tú lo entiendes, es perfecto. Pero tampoco se trata de hacer simplemente notas al azar y que luego no entiendas lo que has escrito. Lo ideal es poder tener un correcto orden y claridad para, pues, poder usar esas notas dentro de la liberación y que no solo se queden ahí como notas que existen cuando en realidad tampoco es el objetivo es que te puedan ayudar. Con base en eso, que es en realidad creo que lo más importante a la hora de hablar de la toma de notas, vamos ahora con los aspectos a considerar para la retroalimentación, que creo que es a lo que más novedoso nos enfrentamos, puesto que la retroalimentación en discursos ha sido algo lo cual no ha sido muchas veces ejecutado, por decirlo así, no es algo obligatorio, por ejemplo, no ha sido algo obligatorio como lo era en Open, pero cada vez más se ha ido impulsando que las personas jueces lo realicen. Entonces, hablemos un poco en relación a la retroalimentación en discursos y qué aspectos son importantes a considerar para esto. Lo primero es la finalidad pedagógica. Es decir, como personas juezas podemos tener probablemente mucha experiencia o muchas cosas por decir o muchas cosas por analizar o por aportar. Sin embargo, recordemos siempre que lo más importante dentro de una retroalimentación, sea categoría discurso, sea categoría máster, sea categoría open, es siempre ser pedagógicos, es poder aportar o poder como dar algún tipo de aprendizaje a la persona que te está solicitando esa retroalimentación. Lo ideal, entonces, con este punto es no como sobreenredarnos, por decirlo así, o no decir como cosas que puedan llegar a ser más confusas para una persona, por ejemplo, discursista novata, o para una persona que tal vez no ha hecho el mismo análisis que nosotros hemos hecho, y por eso es que nos está consultando qué es lo que hemos, como por ejemplo, evaluado, qué es lo que hemos discutido dentro de la deliberación, o más o menos unas líneas generales de aquello. Es importante siempre tratar de ser lo más claros, lo más concisos posibles, porque eso es lo que permite que mientras más simplicidad, no, eso no significa menos contenido, sino más simplicidad en la forma en la que transmitimos el contenido dentro de la retroalimentación, y más interés tenemos en que la otra persona pueda entender lo que queremos decir, es una mejor retroalimentación. Siempre tenemos que recordar que la retroalimentación tiene una finalidad pedagógica a la hora de poder darla y no una finalidad de decir somos grandes personas juezas, sino es la otra persona quiere aprender, démosle la oportunidad de aprender. Lo segundo que es muy importante dentro de la retroalimentación en discursos, y es algo lo cual hay que considerar en comparativa, por ejemplo, a categorías como Open o Masters. Y es que en Open o Masters la retroalimentación se da cuando das el resultado. Cuando es una ronda cerrada, no hay retroalimentación y punto. En este caso, en discursos nunca das el puntaje. Nunca vas a decir, tú sacaste 77, tú sacaste 80, tú sacaste 82. Simplemente acaba la ronda y ya. Entonces, claramente la información en relación a los resultados es confidencial. Por ende, es importante que cuando demos retroalimentación no revelemos información confidencial. Es decir, no dar intuiciones claras a cuál ha sido el rango de puntaje en el cual se encuentra la persona discursista, o cuál es el puntaje de manera explícita de la persona discursista, o puntos importantes en la deliberación que puedan dar intuiciones claras a revelar información que simplemente no es y que puede perjudicar a la categoría. Entonces, es importante, muy importante, considerar que estamos dando feedback desde la ignorancia de la persona discursista
a cómo le ha ido de manera como fáctica, como el hecho de cómo le ha ido el puntaje, de cómo le ha ido no lo conoce. Simplemente quiere saber qué puede mejorar, cómo ha ido en líneas generales el discurso, seamos conscientes de ello y hagamos los aportes con base en ese hecho. Lo tercero es ser conscientes del tiempo. Y es que una retroalimentación para un discurso no tiene que exceder tampoco una gran cantidad de tiempo. Es decir, en categorías como Masters, como OPE, y perdónenme si es que creen que estoy haciendo muchas referencias a las categorías de debate, sin embargo, creo que es lo más cercano que tenemos para poder hacernos una idea de cómo se ve la retroalimentación en discursos. Em, dentro de estas categorías, que como les mencionaba, tenemos entre 15 20 minutos para poder hacer varias comparativas o varios choques entre equipos, es decir, involucra a más de una persona, definitivamente. En este caso estamos hablando con una persona discursista. Claramente una persona discursista quiere aprender, pero probablemente sea un poco pesado para esta persona poder procesar mucha información en 10 minutos de audio, en 9 minutos de audio, en 15 minutos de audio. Lo ideal siempre es tratar de ser lo más concisos, lo más precisos con las cosas que queremos decir. Entonces, es importante ser conscientes del tiempo, y tratar de ser bastante ir al grano, bastante de llegar al punto al cual tenemos que ir con lo que queremos decirles. No excedernos tanto en las cosas, porque al final a veces tratar de abarcar mucho y tratar de decir mucho puede llegar a no aportar ese mucho que queremos. Y por último, es el punto de la evaluación comparativa. A ver, dime un segundo, se me está acabando la batería. Ahora sí, continuamos con el tema de la evaluación comparativa. Eso es muy importante y es que un una retroalimentación dentro de la categoría no tiene que estar enfocada en comparar el discurso de la persona discursista con el discurso de otra persona. Y esto no tiene que pasar nunca, particularmente si consideramos que estamos hablando de retroalimentación en rondas preliminares, porque si se dan cuenta, esto aplica mucho a rondas preliminares con información confidencial, probablemente tiempo, porque estamos como grabando audios para las personas discursistas, o son muchas personas discursistas. En rondas eliminatorias, pues claramente se sabe al final quiénes pasan después de cada ronda, porque tienen que anunciar a los que pasan. Y claramente ahí sí tiene que haber un discernimiento en, okay, quién lo hizo mejor para que esta persona merezca pasar a una final o una semifinal en comparación a la otra. Pero en los casos de rondas preliminares, hacer una evaluación comparativa es genuinamente un gran error. Siempre tiene que hacer una evaluación a la persona discursista y no a la persona discursista en comparación al otro. Los discursos se evalúan de manera individual. Por ende, si los discursos deben evaluarse siempre de manera individual, sea a la hora de hacer análisis, sea a la hora de asignar los puntajes, es importante que a la hora de dar retroalimentación tampoco se haga referencias a otras personas discursistas o se haga algún tipo de alusión a otras personas discursistas para justificar por qué en algún punto falló, por qué en algún punto, por ejemplo, no se consideró que fue tan positivo o que aportó mucho al discurso o que pudo perjudicar en algún punto. Siempre todo tiene que ser en relación a lo que se evaluó directamente de lo que dijo la persona discursista. Nunca en relación como comparativa con otras personas discursistas, porque sí puede llegar a ser, no se mal, sino a ir en contra de lo que el mismo discurso, la misma categoría de discursos te propone y te dice que es lo adecuado a la hora de evaluar. Entonces, desde lo que considero yo de que es más importante a la hora de evaluar cómo dar una retroalimentación, qué aspectos debemos considerar, son estas cuatro cosas. La finalidad pedagógica, evitar dar información confidencial que pueda perjudicar a la categoría, ser conscientes de no excedernos tanto en el tiempo y no dar una evaluación comparativa porque eso simplemente está mal. Ahora, por último, para ya acabar de una vez con este micro taller, o bueno, mini taller, cómo dar una retroalimentación. Tampoco creo que exista una sola forma de poder dar una retroalimentación. Sin embargo, creo que sí esto puede servir como una guía de qué puntos son importantes a la hora de mencionar en una retroalimentación para que sea lo más completa posible y pueda servir bastante también a la hora de empezar, por ejemplo, como personas juezas, a dar una retroalimentación. Porque a veces sí tenemos muchas cosas que quisiéramos decir y simplemente no sabemos cómo hacerlo. Esto creo que puede ser como una guía para saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué decir?
Primero, líneas generales de cómo se percibe la ponencia para el panel. Esto claramente no es revelar toda la deliberación, es simplemente decir, en líneas generales, en unos 30 segundos, en unos 45 segundos, hey, ¿cómo se dio tu discurso? ¿Fue un discurso bueno? ¿Fue un discurso regular? ¿Fue un discurso entretenido? ¿Fue un discurso que no captó mucho nuestra atención? En líneas generales, ¿qué es lo que se percibió por el panel? Luego, mencionar los puntos destacables, que es el punto número 2. Siempre es bueno como felicitar y hacer entender a la persona discursista que si hubieron puntos que claramente pudieron salir mejor, hay puntos que efectivamente salieron mejor, que efectivamente fueron buenos, que efectivamente son dignos de mencionar y que fueron bien recibidos y bien evaluados por el panel y que debería seguir trabajando o que debería seguir haciéndolos así o que debería seguir teniendo en consideración que lo está haciendo bien y que si es que ha sido una casualidad de la vida, que ahora tome conciencia que lo está haciendo bien y que lo continúe haciendo porque, pues, genial. Es algo lo cual ayuda mucho a que las personas discursistas muchas veces cuando hacen las cosas en automático porque están iniciando una categoría o porque tal vez como simplemente se les da y ya, puedan tomar un poco conciencia de este tipo de cosas como que les salen bien, que son importantes y cada vez más ir mejorando. Siempre es bueno dar mención a los puntos destacables, más allá de solo agarrar los puntos que pueden llegar a ser malos y decir, mejora esto, mejora esto. Vamos luego al tercer punto, que es cuáles son los puntos de mejora y por qué es importante considerarlos en la ponencia. Al igual que hay puntos buenos, pues siempre hay puntos que se pueden mejorar, no necesariamente puntos malos, sino puntos que pueden salir mejor a una siguiente ponencia. Y siempre no es solo bueno decir, esto pudo salir mejor y ya, sino por qué estoy hablando de todas las cosas de que pudieron salir mejor en la ponencia. En particular, esto es lo que te quiero mencionar. Es decir, ¿por qué es importante que te esté mencionando esto en particular? Porque es lo que más destacó que pudo mejorar, porque es lo que probablemente más trabajo se necesita, porque es probablemente lo que, por ejemplo, más pueden evaluar las personas jueces o más se solicita en las dinámicas. Ahí pueden haber muchas razones por las cuales es importante dar énfasis en un punto de mejora. Y hay muchos puntos de mejora. Por ende, es importante siempre como mencionar cuáles son estos puntos de mejora que tú como persona jueza estás sugiriendo o estás haciendo énfasis en, y justificar por qué estás haciendo énfasis en ellos, para que ya no solo sea como una mejora, sino que esa mejora tenga sentido, sino para que esta persona discursista ya no solo diga, em, ok, pude mejorar en esto, sino, mejorar en esto me puede servir para este punto de acá, o para mejorar mis discursos en este aspecto, o para hacer una mejor ponencia para este tipo de dinámicas. Entonces, siempre es bueno hacer énfasis en los puntos de mejora, sí, pero también porque es importante considerarlos porque puede llegar a servirte en estos puntos particulares dentro de la categoría cuando realices otros discursos o cuando estés en otras competencias. Y por último, la ejemplificación de cómo ejecutar esto en una futura oportunidad. Y esto, si bien puede llegar a ser a veces un poco complejo, creo que sirve bastante, que es en relación al punto 3. Tiene mucha relación al punto 3. Pongo un ejemplo. Imagínate que tú como persona jueza le quieres decir a una persona discursista que tal vez no está aprovechando mucho los matices vocales, porque está haciendo todo con una voz muy plana. Tal vez no está yendo a altos y luego a bajos, cuando un discurso en realidad, por ejemplo, narrativo, porque la discursista está haciendo una narración, puede tener muchos matices que ayuden a que sea mucho más entretenido. Entonces, tú puedes mencionar muchos puntos destacables y puedes ir en un punto de mejora. El punto de mejora que te sugiero es que des más matices de voz o más cambios dentro de cómo hablas. Es decir, puede ser como a veces un poco más agresiva, un poco más dura, gritar, hablar, alzar la voz. A veces puede ser un poco más baja, un poco más calmada, cambiar el ritmo, cambiar la velocidad, cambiar el tono, porque eso es lo que ayuda a cuando tú tengas que, por ejemplo, hacer un próximo discurso narrativo, es a poder dar mayor entretenimiento, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, por lo general no solo hablas de manera plana, sino que tienes muchas emociones, tienes muchas intenciones revueltas, entonces eso se manifiesta en tu voz y que tu voz claramente cambie, hace que yo esté mucho más enganchado, esté mucho más entretenido dentro de tu historia. Entonces, para poder captar mejor la atención del público, la atención del panel, hacer ese tipo de trabajo vocal te puede ayudar muchísimo. Y ya. Entonces, si se dan cuenta, esa es como una mixtura del punto 3 y del punto 4.
porque le mencioné el punto de mejora y mientras le mencionaba el punto de mejora, trataba de hacer una ejemplificación de cómo alzar la voz y de cómo bajar la voz y demás cosas, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, de no solo decir a la persona discursista qué cosas puede mejorar, sino mostrarle cómo lo podría mejorar o cómo desde tu perspectiva como persona jueza podría verse esta mejora y por qué esta mejora puede ayudarle a que en el futuro sus discursos tengan, valga la redundancia, una mejora significativa o como salgan mucho mejor de lo que probablemente ahora sale. Entonces, eso es lo principal en relación a cómo dar la retroalimentación. Recuerden que en realidad no existe solo una forma de poder dar la retroalimentación. Estas son no solo cosas que serían importantes poder mencionar y un poco la forma en la cual considero yo que se puede aprovechar mucho el espacio de retroalimentación, puesto que si es que no tenemos como la capacidad de poder dar el resultado directamente a las personas discursistas, porque la categoría, pues, no da la apertura a que podamos dar como personas juezas el puntaje a las discursistas después de cada ronda. Entonces, una forma en la cual podemos ayudar mucho a que las discursistas crezcan dentro de la categoría después de cada ronda es a través de retroalimentación y de una forma completa de hacerlo, desde mi perspectiva, again, es esta. Entonces, espero que haya sido de ayuda. Cualquier cosa, pues se pueden contactar con el equipo de discursos del CEMUDEGIN si es que quieren ponerse en contacto conmigo sin ningún problema. La PPT se les dejaré a ellos y pues muchos éxitos en el CEMUDE. Nos vemos.